Muy buenas tardes, reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Erles Álvarez, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, en la Facultad de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico. En este caso, les vengo a hablar sobre la materia electiva Planificación del Mantenimiento, y a su vez es dirigida por el ingeniero Edin Gotera. Se me ha asignado en hablarle en este video ensayo sobre lo que trata el libro donde el dicho autor es Teddy Milano, relacionado en la planificación y gestión del mantenimiento, específicamente en el capítulo 5 y 6 del mismo. Acá debajo de la descripción de este video le dejaré el link del cual del material que me fue suministrado. Este video ensayo lo desglosaré en 5 grandes etapas, la cual la primera etapa se centra en cuyo objetivo es sobre la definición del plan operativo, donde ahí nos conllevará a nuestra segunda y gran etapa, donde trataremos el plan del mantenimiento anual y fijación de metas. Quedando claro este punto, pasaremos a lo que es nuestra tercera etapa, donde hablaremos sobre la temática referente a lo que son los indicadores de evaluación y control y la asignación de responsabilidades. Dejando claro esa etapa, pasaremos a hablar sobre nuestra cuarta etapa, donde se centrará en los recursos y la ejecución del plan, donde nos conllevará a hablar sobre nuestra última y no menos importante quinta etapa, donde se centra en evaluación y control del plan de mantenimiento y evaluación del plan estratégico. Sin más preámbulos, empecemos. Empezaremos, como dice nuestra introducción, a lo que es nuestra primera etapa, donde acá hablaremos sobre la definición del plan operativo, donde este mismo nos dice que un plan operativo se pueden establecer elementos para la planificación estratégica, siendo esta el día a día de la gestión del mantenimiento. ¿En qué? Internalizándose en los recursos e información que se tengan para poder cumplir los objetivos establecidos. Por otro lado también, amigos, y en relación a los planes de mantenimiento anuales, se define como el elemento de referencia de forma sistemática y ordenada, y establece la base de ejecución de las actividades establecidas. Para el desarrollo del mismo obtenemos lo que es la norma COVENIN 3049-93, que determina 20 procedimientos para la elaboración del mismo de estos inventarios y la codificación de estos objetos de mantenimiento, entre lo que nos encontramos sobre lo que son los activos, los equipos, los instrumentos y los útiles para esta realización, para hacer así un buen inventario. Donde también, amigos, es importante acotar que se debe implementar una codificación de los objetos del mismo, y también esto debe contar con todos y cada uno de los elementos, indiferentemente de su importancia o citricidad, y debe ser actualizado con frecuencia. Otro procedimiento es la ficha técnica, la cual varía en una función de objeto que debe contener una información sobre la descripción, código asignado, fecha de arranque, datos de fabricante, distribuidor, proveedor y sus cuyas características y especificaciones. También, entre otras cosas, que también es importante acotar que debe llevar tanto instrucciones técnicas detalladas en la ficha, los procedimientos de ejecución, programación donde se refleje cuándo se deben realizar las actividades, y varía la función y qué tipo de mantenimiento que se debe planificar. También la distribución del personal, que en donde nos permitirá conocer cómo se distribuye el personal, ya sea en función de tipo de mantenimiento y la frecuencia de ejecución de actividades. Esto se basa en según ya se haya programado. En resumen, se puede decir que ciertos objetos de mantenimiento trabajan en periodos no regulares o intermitentes, por así decirlo, y que también estos casos son
inadecuados utilizar en la programación con frecuencias basadas en el tiempo del calendario, en el calendario transcurrido. Lo correcto sería programar el mantenimiento cuando la máquina ya haya funcionado. Ya haya funcionado en una cierta cantidad de tiempo, haya recorrido cierta distancia, haya fabricado cierto producto, etc. Ahora, ya dejando claro esta gran etapa, pasaremos a lo nombrado en nuestra introducción a lo que es nuestra segunda etapa, donde no es más obstante, nos centraremos en el plan del mantenimiento anual y fijación de metas. Empecemos dejando claro lo que es el plan de mantenimiento anual. Se dice que también se debe llevar tanto unas instrucciones técnicas detalladas en la ficha como los procedimientos de ejecución. También, por otro lado, nos dice que la programación donde se debe reflejar cuando se vaya a realizar las actividades y que varía en función del tipo de mantenimiento según se planifique. La distribución del personal es esta la que nos permite conocer cómo se distribuye el personal en función del tipo de mantenimiento. Y como también nos dice la frecuencia de ejecución de las actividades según se haya programado. Por último, el presupuesto del mantenimiento anual. El mismo nos dice que debe representarse en diferentes métodos como el basado del gasto del año anterior que hubo. Se calcula la base a una fricción de costo de reposición a través de parámetros ya sean operacionales, base cero o combinaciones de todos los anteriores. Por otro lado, también se deben fijar metas, siendo esta una parte fundamental. Gracias a esto nos quiere decir, amigos, es que se asigna recursos. Estas deben ser claras, concisas y tener un tiempo de ejecución. Deben ser dinámicas y deben ser descritas en términos que puedan ser cuantificadas a medidas. Además, es importante acotar que esto puede ser clasificadas en áreas como control de trabajo, apoyo logístico, entre otros. En resumen, amigos, puedo decir que un plan operativo es una pieza para la planificación estratégica, para la ejecución de un plan de mantenimiento, según la norma Covenin 3049-93, ya que nos dice que existe una serie de pasos donde la elaboración de donde encontraremos unos aspectos, ya sean de inventarios y clasificación de objetos de mantenimiento. También una ficha técnica donde se describa todo lo referente a la actividad que se debe realizar, instrucciones técnicas, programas y programación, ya que esto dependerá del tipo de mantenimiento a realizar, y un presupuesto. Y por otro lado, podemos acotar que la planificación debe contener unas metas como que deban ser claras, concisas y con su tiempo de ejecución, como dije anteriormente, y que puedan ser cuantificadas y que sean medibles. Y también puedo decir que, en mi opinión, cada uno de estos pasos son los de vital importancia para la implementación de una planificación anual. ¿Por qué? Porque es uno de los más importantes, ya sea que lo tomemos en cuenta como un inventario y clasificación para hacer que tenga en cuenta lo que es lo que nos dice la ficha técnica. Los instrumentos y programación es esta actividad, es el desarrollo de lo que nos quiere decir esta implementación. Los indicadores de control y evaluación, los cuales son los que nos permiten que posteriormente medir los resultados obtenidos dentro de la gestión del mantenimiento y el desempeño del sistema productivo. Estos parámetros son cuantificables, que varían en función de un proceso de una actividad a considerar, que deben ser pocos, claros, entender, calculables y que sean útiles para conocer cuáles son las cosas que debemos identificar. Por ejemplo, los factores claves de operaciones que se deben ser calculados periódicamente, y también lo que son los elementos que componen un indicador son
como es el nombre. El nombre debe ser corto, tiene que tener definición de cálculo. También tenemos que tomar en cuenta la unidad, la meta y la responsabilidad que debemos tener a la hora de ese caso. Pasaremos a de introducción, lo que es nuestra tercera etapa, donde allí hablaremos sobre lo que es la temática referente a los indicadores, lo que es la evaluación y el control. Y la asignación de responsabilidades, y donde encontramos esta asignación de responsabilidades, que estas son las que deben ser claras, detalladas y escritas a mano a cada uno de los trabajadores de la organización. El mantenimiento en algunas de las responsabilidades ya tienen que ser individuales, son que debemos establecer y aplicar cada uno de los casos de las normas exigidas nacional e internacionalmente, para así poder ejecutar trabajos que sigamos en los procedimientos necesarios a la hora de planificar y programar. También es evidente que la ejecución de estos trabajos son con el fin de reducir paradas y asegurar la calidad del trabajo y las reparaciones, y entre otras calidades que debemos hacer. También el personal debe revisar continuamente los procedimientos para distribuir y asignar adecuadamente los recursos. ¿En base de qué? En base de que la citricidad y riesgos del equipo tengan sí una cierta analogía, y entre otras cosas. Ahora pasaremos a lo nombrado en nuestra introducción a lo que es nuestra cuarta etapa, donde allí nos centraremos en la ejecución con respecto a la asignación de recursos. Esto es el presupuesto del mantenimiento y son clasificados como humanos o personal. Esta la podemos dividir en el área de trabajo a su especialidad. Para esto se toma lo que es necesario para su instalación, ya sea instalación, comprobación, manejo, realización y mantenimientos de equipo. También se toma en cuenta lo que son los materiales repuestos necesarios para la ejecución del mantenimiento. Allí las herramientas, las cuales son las similares, que debemos tener en cuenta en este caso. No son tomados como consumibles los recursos financieros y los recursos tecnológicos, que estos son los procedimientos de inspecciones en un sistema de medición, monitoreo, plano, información de las instalaciones, entre otras cosas, las cuales esto nos permiten que la organización de la ejecución sean adecuadas a las actividades del mantenimiento, y que también, por cierto, tienen que estén de acuerdo a las características tecnológicas dentro de la empresa. Podemos decir que el tema de ejecución del plan del mantenimiento anual es el cual debemos asegurar la disponibilidad de los objetos de mantenimiento. Para ello, podemos decir que se mantenga en operativos. Esto se lleva a cabo de la mano de la programación, y previamente son establecidas y se recolecta toda la información a medida de que sean ejecutadas, y esta es la que nos va a servir como base a todos los aportes estadísticos, los resultados, la gestión de mantenimiento. Y se puede decir también que la información esta va con la coordinación y la utilización de los recursos. Debemos tomar en cuenta el cumplimiento y los que son los lineamientos, para así dar una buena calidad de especificaciones, y así para poder dar una aplicación de las normas de protección integral. También existen un conjunto de normas las cuales deben ser consideradas los ejecutores, como son el mantenimiento, como la de protecciones de higienes, las nacionales e internacionales. También obtenemos los estándares de las normas Covenin, API, ISO, ACTN, entre otras normas, las cuales son las especificaciones de los fabricantes. Y por último tenemos lo que son las internas dentro de la empresa.
Cabe acotar, amigos, que dentro de la empresa existe una, por así decirlo, una relación en el departamento que planifica y ejecuta el trabajo. Además, ellos son los que suministran los recursos materiales y humanos. Para uno de estos miembros, este proceso tendrá una responsabilidad o varias, por así decirlo. El solicitante cumple como un custodio del objeto en el mantenimiento. El planificador, como en la palabra lo dice, tiene que elaborar un plan de mantenimiento, un monitoreo y un cumplimiento del mismo, con las fechas establecidas, y también esto no establece los procedimientos adecuados. La norma Covenin 3049-93 nos dice que los procedimientos son aplicables para la ejecución de trabajos de mantenimiento, es como las órdenes de trabajo previamente, ya sean preventivas o correctivas, siendo que en primera base en una programación, es decir, que cuando son programadas, y aunque no siempre estas tareas se cumplen en las fechas establecidas. Estas órdenes de trabajo sirven para alimentar los archivos técnicos e historiales del mantenimiento. Las correctivas, estas son las que se ejecutan cuando se sucede o se detecta una falla por parte del personal. También es cuando se emite la orden y se elabora una orden de trabajo. Esta orden nos servirá también para el registro del equipo y la reparación de la cual se estamos ejecutando la función. La prioridad, la cual puede ser, debe ser a veces de urgencia o a veces emergencia. Puedo resumir que, o podemos acotar que la asignación de los recursos, como ya sabemos, existen las 4 categorías, entre las cuales encontramos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. Con respecto a la ejecución del mantenimiento, tenemos que tomar en cuenta que ellas se basarán en lo que sea la función y en lo que hayamos programado o lo que se haya programado, y estará relacionado con los departamentos involucrados en el mismo, donde nos implicará los establecimientos establecidos sobre la norma Covenin 3049-93. Pasaremos a nombrar nuestra introducción, lo que es nuestra última y no menos importante quinta etapa, donde esta es la última y no menos importante, que se centra en la que es la evaluación y control del plan de mantenimiento y la evolución de un plan estratégico. A esto nos referimos cuando es el conjunto de actividades que permiten analizar y las desviaciones de los resultados, tanto en la gestión del mantenimiento como en el desempeño de un sistema productivo. También esto nos permite orientar una gestión de mantenimiento y que nos ayude a definir mejores técnicas optimizando costos, y que este se realice en 4 etapas. La primera es la recolección de datos necesarios, el cálculo de indicadores, siendo esta una fuente muy importante de información de la operación y los procedimientos, como también son las órdenes de trabajo y la revisión del mantenimiento, sea una revisión de mantenimiento rutinario y que sea una inspección en las instalaciones, que se han acumulado de materiales, ya sea hora, los hombres que tengamos, entre otras cosas. Ya que no queda la primera, pasaremos a la segunda etapa, ya que estas son los resultados con respecto a las metas, comprobando ambos factores, ya que esto son las desviaciones entre una u otra, tomando en cuenta que si son realmente importantes. Y la tercera etapa son los análisis de desviaciones resultantes, las cuales deben ser analizados con la finalidad de entender el porqué de esta etapa, para así pasar a la
última y no menos importante, cuarta etapa, donde ella es la que consiste en las acciones correctivas con la finalidad de eliminar las causas y no el defecto que genera la misma. Con respecto a la evaluación de un plan estratégico, es la que se encarga de ejecutar, al igual que sea el caso de una base de los objetivos estratégicos. Sean objetivos estratégicos planteados por medio de una comprobación o una retroalimentación del mismo, para así lograr unas mejoras y que sean mejoras que deban ser necesarias. Puedo acotar o puedo resumir que para la evaluación del control, tanto un plan de mantenimiento anual como un plan estratégico, ambas se realizan un contraste dentro que sean los objetivos reales y los establecidos. Con respecto al plan de mantenimiento, toma la información de diferentes puntos, como la inspección dentro del área de las instalaciones, el recorrido, las revisiones, el mantenimiento y así como muchos otros diferentes aportes. Puedo decir que se detectan las desviaciones y se analizan las importantes que se deben tomar las acciones correctivas. En mi opinión, puedo acotar que al respecto, al evaluar y controlar una buena forma para poder lograr en sí una mejora en el proceso, es optimizar. ¿Optimizar qué? Optimizar que todos los aspectos sean necesarios con el fin de nosotros como futuros ingenieros lograr una mejora y acercarse más a los objetivos y las metas que tengamos fijadas, como tener una misión más estratégica, una visión estratégica. Para concluir, amigos, puedo acotar que para nosotros como futuros ingenieros debemos tomar en cuenta ciertos criterios, como dije anteriormente, lo que son el mantenimiento a utilizar, un inventario, clasificación, elementos de mantenimiento, una ficha técnica, que llevemos las instrucciones para una ejecución y así su programación sea como una base a esto que debamos plantear, la cual las metas deben ser que sean claras, concisas y contar con un tiempo para su ejecución. Además, también puedo acotar que esto debe ser, que debemos delimitar unos de los indicadores de evaluación y control que nos servirán a futuro más adelante. Y así también por evaluar el desempeño de un sistema productivo y medir los resultados de gestión del mantenimiento. También, para finalizar, puedo decir que el tiempo que se deben asignar las responsabilidades a cada uno de estos miembros y a los trabajadores, para así poder tener así los recursos tanto humanos como materiales, financieros y tecnológicos, ya que esto tengamos en cuenta para que así hagamos una ejecución y una planificación de esta misma. Espero que hayan entendido un poco de este gran video. Nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.